Buenas noches y bienvenidos un día más al programa América Directo. Hoy tenemos un programa, amigos, que vamos a recorrer toda la actualidad de lo que está sucediendo en Hispanoamérica y también en Norteamérica. Pasaremos desde la victoria de Bukele a lo que está pasando en Argentina y, cómo no, las últimas novedades sobre Petro, los incendios en Chile y la desgraciada muerte del expresidente de Chile, señor Piñera. En definitiva, un programa que todos ustedes no se pueden perder, porque además hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está nuestro querido Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por invitarme, muy amable. Un placer. Y vamos a empezar porque de enemigos íntimos a reunirse para hacer las paces. O eso parece que es lo que quieren hacer el Papa Francisco y Milei. Dice la siguiente noticia: el Papa Francisco y Milei se reunirán por primera vez el próximo lunes. El Papa recibe en el Vaticano al presidente de Argentina, Javier Milei, el próximo lunes 12 de febrero, según ha confirmado la oficina de prensa del Vaticano. La cita entre los dos líderes supondrá el primer encuentro entre ambos y se produce en el marco de una gira internacional que llevará al jefe de Estado argentino de Israel a Italia. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, un abrazo enorme de corazón a corazón. Azabache, después de las declaraciones que hizo Milei sobre el Papa Francisco, que le comparaba directamente con el anticristo, y luego las declaraciones o la injerencia del Papa Francisco en las elecciones argentinas, pues comparando a Milei con Adolfito, como le dijo, Adolfito Hitler, ¿en qué estado están esas relaciones entre los dos argentinos más importantes ahora mismo de la actualidad? Qué bueno que tocas ese punto, porque muchos más medios de comunicación levantan las palabras que dijo Milei hacia el Papa, pero muy pocos lo que dijo el Papa de Milei. Y aquí estamos viendo dos personas que se enfrentan. Vamos a aclarar algo: la institución del Papa es una institución que merece respeto como cualquier institución religiosa, pero Francisco, la persona, es alguien que se ha encargado todo este tiempo de bajar líneas políticas, de marcar un camino socialista, y te diría que también de la Agenda 2030. Entonces, a mí me parece, y esto es desde mi punto de vista, que sí, realmente el Papa se ha pronunciado muchísimas veces hacia los regímenes sangrientos, y uno de los casos que para mí me toca muy de cerca es el tema Venezuela. O sea, cuando tenemos un país donde hay tortura, violaciones a los derechos humanos, donde el 95% de nuestra población está bajo de la línea de pobreza, crímenes de lesa humanidad, somos más de 8 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, y que un representante de los católicos no se pronuncie a favor, para mí, de la humanidad, porque esto es una cuestión de humanidad, no de ideologías, entonces es muy grave. Y recordemos también cuando el Papa firmó ese acuerdo de paz con las FARC, o sea, estoy hablando de narcotráfico con Santos en Cuba. O sea, es una cosa tremenda a nivel comunicacional, de las líneas que baja el Papa. Yo siento que ellos tienen muchas diferencias, pero se muestra en esta ida de Milei al Vaticano como un respeto y tal vez reconocimiento de las instituciones, del presidente hacia el Estado Vaticano, pero con las... A ver, a pesar de sus diferencias, ellos tienen que mostrarse que hay un abrazo, ¿no? Y eso es importante a nivel comunicacional. Lo que sí no quita que el Francisco, y no voy a referirme al Papa porque respeto todas las religiones, las respeto, pero Francisco realmente no, para mí como venezolana, ha sido nefasta su entrada al Vaticano y lo que ha hecho. De verdad que a mí me duele mucho y me toca muy de cerca. Ahora bien, fíjate que Milei fue a Israel primero y luego
va a ir al Vaticano. Yo no sé cómo lo va a tomar el Papa, porque siempre, según medios de comunicación, acostumbran a que los presidentes vayan primero al Vaticano. No lo sé. Y otra cosa que es de público conocimiento es la conversión hacia el judaísmo de Milei. Entonces, vamos a ver, ojalá, yo deseo de corazón que que Francisco no le vaya a hacer un desaire a Milei y de verdad lo respete como también una institución del presidente de Argentina. Vamos a ver qué pasa. Yo de verdad creo que es importante el encuentro. Comparto todo lo que dijo Milei, lo comparto, pero letra por letra. Azabache, nos han dicho un pajarito que has aconsejado al presidente Milei que cuando vaya al Vaticano vaya con agua bendita y con un crucifijo. Explícanos eso. Sí, te lo he recomendado porque mira, hay malignos en la tierra disfrazados de buenos, déjame decirte, hay que cuidarse de los malignos. En Venezuela también recomendamos cariaquito morado, que se bañe con cariaquito morado para que no le llegue absolutamente nada de cosas malas y energías malas. Como aquí en Argentina, déjame contarte algo que está ocurriendo en Argentina. Ayer la ley que estaba aprobada, de la ley que impulsa Milei para sentar las bases, resulta que la casta política argentina floreció y resulta que todo lo que habían aprobado se echaron para atrás en último momento y el presidente argentino tomó la decisión de bajar la ley porque no se puede negociar con la casta. O sea, realmente los privilegios están para esa casta argentina, esa casta política, los privilegios están por encima del mandato del 56% de las personas que lo votaron en una elección. Así estamos en Argentina hoy. Pues Azabache, como siempre un placer tenerte aquí en América Directo y yo sé que tú tienes un grito de guerra para despedirte y queremos que lo des. Claro que sí. Yo les voy a decir una cosa. Si los socialistas supieran un poquito de economía, no serían socialistas. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues un fuerte abrazo, Azabache. Cuídate mucho y vive la libertad, carajo. Vamos. Chao. Y amigos, vamos a continuar porque seguimos hablando de Milei. Dice el Financial Times, el Wall Street, prendados de Milei. Así exalzan al presidente argentino. Dice la noticia, dice que los empresarios están enamorados, le dan una cobertura muy positiva y en definitiva dicen que las medidas de Milei, señor Solaeche, son las medidas que verdaderamente pueden sacar a Argentina de ese desastre que le ha llevado pues el populismo, el marxismo y el socialismo del siglo XXI. Claro, Milei tuvo una intervención francamente destacada, calificada de excelente por todos los medios económicos del mundo, y eso lo recoge Financial Times y el Wall Street, donde él habla sobre todo de 5 puntos. Él dice, defiende el capitalismo porque él pone un ejemplo muy claro. En 1800 el 95% de la población mundial era pobre. En el año 2020, solo el 5% de la población mundial es pobre. Es decir, gracias al capitalismo, al desarrollo de la industria y de las estructuras, ha podido el mundo evolucionar y generar tanta riqueza como para dar la vuelta a esta inversión. Cuando habla Milei que critica la justicia social y el suma cero, claro, él lo que dice es que lo que no se puede repartir es miseria. Si tú al que crea riqueza, al que trabaja, al que se esfuerza, se lo quitas vía impuestos y se lo repartes a aquellos que no trabajan y que siempre están tipo ONG o esa paguita, pues tú desincentivas. Entonces él dice, ojo a que la justicia social no es tal justicia social y lo del suma cero al final lo que da es pobreza para todos, reparto y tal. Carga contra el socialismo porque el socialismo puro, históricamente, tras sus revoluciones, recordemos el caso de China, el caso de la antigua URSS, Cuba, etcétera, más de 100 millones de vidas
perdidas, porque no han podido generar la riqueza suficiente para alimentar a su pueblo. No hay ningún país en la historia del régimen socialista que haya podido sacar adelante ninguna economía moderna. Es más, incluso China, con los 1.400 millones de habitantes que tiene, dentro de China, 600, casi 700 millones de habitantes, es una China, dos economías, ¿no? Para que se enteren ustedes. 600 millones están autorizados a vivir en una economía libre de mercado y el resto están sometidos a una economía comunista regulada, ¿no? Eso muy pocas veces la gente lo explica, ¿eh? Por eso el gran sueño chino del tema de la vivienda, que dicen, bueno, vamos a invertir vivienda como una economía capitalizada, no han sabido desarrollarlo y la gran inmobiliaria china ha quebrado y han preferido destruir las viviendas construidas antes que entregarlas al pueblo. Es decir, esto es control total. Esto es lo que es un país comunista. Y él lo que dice también es que los empresarios no tengan miedo, que hagan frente a los sindicatos y que hay que generar riqueza y que menos Estado porque el Estado no ataca, el Estado socialista no te ataca directamente, te ataca vía impuestos, vía hiperinflación de legislaciones, de reglas, de normas, de leyes, que al final lo único que hace es empobrecer al empresario que tiene una iniciativa, ¿no? Entonces, Milei en el foro de Davos hizo un excelente análisis y es recogido por toda la prensa de prestigio internacional. Bueno, no olvidemos que Milei era uno de los mejores, es uno de los mejores analistas de los fondos internacionales que tenían en Argentina. Pues vamos a continuar porque seguimos en Argentina y concretamente esta noticia que dice que el gobierno de Milei interviene en todos los medios de comunicación estatales durante un año. El gobierno argentino intervendrá durante un año con opción de prórroga todos los medios estatales dentro de su política de reorganización de las empresas públicas, según el decreto publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial. El portal Educar, Radio Nacional, la Televisión Pública, la agencia de noticias Telan y las señales de contenidos públicos segmentados, Encuentro, Paca Paca, Deport TV, Aqua Mayor y Aqua Federal, integran el listado de los medios intervenidos por el decreto 117/2024. También queda incluida la administración del Polo de Producciones Audiovisuales y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino, BACUA. La misión de la intervención será elaborar un plan de reformulación, reeducación y acción para las sociedades que incluirá la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios. Claro, si ustedes ven las condiciones económicas en las cuales viven los periodistas argentinos dentro de la prensa, de las televisiones públicas o de los medios de comunicación públicos, es alucinante. O sea, hasta les pagan los taxis para ir al trabajo y para volver al trabajo, señor Solaeche. Es que, claro, en Argentina había dos modos de vida. El de la casta, que Milei quería aclarar con ellos, donde estaban pues todos los chupósteros que estaban enganchados en las empresas públicas, como los medios de comunicación, y luego la del resto del pueblo que vive la miseria, y trabajando viviendo la miseria y trabajando para mantener la casta. Y esta es la realidad. Claro, aquí lo que están haciendo los sindicatos y los funcionarios es poniéndose la venda. Es decir, Milei interviene, pero bueno, vamos a ver, una cosa es que intervengas, ¿cómo no vas a intervenir si es administración pública? Tendrás que intervenir donde va el gasto final o las inversiones, en qué se gastan y en qué se invierte. Entonces tendrá que mirar los contratos, tendrá que mirar que haya libertad de opciones y que se adjudique al que mejor calidad-precio se adjudiquen los contratos, tendrá que ver si los empleados que hasta ahora son funcionarios, aunque recordemos que lo primero que puso en vigor es que todos los funcionarios que no tuvieran un año de antigüedad estaban todos cesados. Bien, ahora lo que queda es saber qué es lo que hacen los funcionarios. Miren ustedes, en España no se puede criticar a Argentina si no nos miramos nosotros también. En España hemos descubierto que tenemos 300.000 funcionarios que no estaban controlados. Tenemos un problema de poner mesas y sillas a 300.000 funcionarios.
Estamos hablando de España. Imagínense ustedes donde un país como Argentina, con todo lo que ha vivido Argentina, lo único que está diciendo el presidente es que va a intervenir, pero no en la intervención rusa, que es lo que ellos entienden, no, simplemente que va a auditar y que va a saber dónde va el gasto final, quién se contrata, si tiene las condiciones, si son profesionales y demás. En el tema de, en definitiva, una mayor eficiencia del sector público y que lógicamente, claro, lo que no vale es que tú tengas la televisión pública para ti, como ha sido hasta ahora, frente a los medios privados. Tú tendrás que dar igualdad de armas, tendrás que dar los mismos derechos y las mismas posibilidades a los medios privados que a los medios públicos. Y si al final la publicidad opta porque es mejor calidad los medios privados, porque dan mejor calidad de producto, mejor imagen, lo que sea, que el tema público, está claro. El dinero, no olviden que el dinero no es del Estado, el dinero no es de Milei, el dinero es de ustedes, los argentinos, y entonces tendrán que administrarse de la mejor forma posible. A mí me parece una gran medida, la mínima, vamos, la indispensable. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque nos vamos directamente a El Salvador, unas elecciones donde Bukele directamente ha arrasado a sus rivales, y algunos medios de comunicación, no solo de izquierda sino de derecha, pues han dicho que bueno, que más o menos que que Bukele pues ha ganado como si fuera una dictadura, y de que, interpretando unas palabras del vicepresidente diciendo que han acabado con la democracia. Claro, ante esto Milei pues ha respondido, y concretamente ha respondido a los compañeros del País, que les ha dicho lo siguiente. Vamos a escucharlo. Escuchamos la siguiente pregunta a cargo del periodista del periódico El País. Hola, presidente. Mucho gusto en saludarte. Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo? No sé si dijo eso. Tendría que... New York Times. Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Pero bien, te voy a decir lo que digo yo. Ya lo que diga él se lo puedes preguntar a él. Yo no soy el vicepresidente. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País, no, dice el poder del pueblo, demos, kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, dice, queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente. Y hoy en unas horas vamos a saber si quieren que continúe este presidente, y vamos a saber si quieren que continúe o qué configuración quieren de la Asamblea Legislativa. Ellos pueden decidir en una Asamblea Legislativa balanceada, pueden darle mayoría a la oposición, pueden darle, no la mayoría ni la mitad, pero una minoría que les sirva para bloquear algunas cosas como préstamos o elección del fiscal general o elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pues ahí tenemos a Bukele pues dándole una auténtica lección al periodista de Aló País. Pero lógicamente miren cómo han titulado aquí en España, por ejemplo, periódicos como El Independiente. Dice: Bukele, el zar de la seguridad, arrasa en El Salvador y arremete contra la prensa española. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Molina. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gran placer estar con ustedes de regreso a este prestigioso programa. El placer es nuestro. Don Carlos, Bukele directamente ha arrasado en El Salvador. El Salvador, un país que era prácticamente un estado fallido, se ha convertido en 4 años en un país de referencia en Hispanoamérica, en un país donde las mafias de las maras directamente han sido liquidadas, donde, digamos, estas supuestas oligarquías que se repartían el poder y eran incapaces de dar ningún servicio al pueblo, pues han quedado a un lado, y ahora
tenemos al señor Bukele, que es verdad que está concentrando muchísimo poder. Pero de momento, ¿cómo ve usted esa concentración del poder en Bukele? ¿Está dando el resultado adecuado para el pueblo de El Salvador o esto puede ir por un camino que a lo mejor no sea el más adecuado? Bueno, como comentario, debo decir que El Salvador me recibió a mí cuando solicité asilo de Venezuela, ¿no? Y un bello país, un gran país, su gente muy agradable. Como todos los países hispanos, descendemos de la madre patria, España. Ahora, el asunto es que Bukele, la izquierda está en contra de Bukele, porque es la izquierda principalmente a nivel mundial, porque Bukele se le separó al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. O sea, el Frente Farabundo Martí metió a Bukele como un caballito de batalla para ver si lograba mantener el poder, y Bukele le salió más institucional y más salvadoreño que cualquier otro. De manera de que lo que está haciendo Bukele es una molestia para la izquierda latinoamericana, que es ineficiente, y por supuesto la izquierda aquí en España, que también sabemos que es ineficiente, especialmente la gente del MAS y Podemos, ¿no? Pero lo que está haciendo Bukele se está transformando en una referencia para muchos de nuestros países, y especialmente Nicaragua y Guatemala, porque las maras son internacionales, prácticamente se concentran en esos tres países, inclusive las han exportado hasta Los Ángeles, California, y hasta los mismos Estados Unidos tienen problemas con eso. Pero este golpe tan duro y certero y democrático, debo decir, ¿no?, que está haciendo Bukele para la limpieza de su país, es algo que va a ser un libreto que lo debemos tomar como referencia en nuestros países, inclusive en Venezuela. Lógicamente, Bukele, como usted ha dicho, tiene unos grandes enemigos. Es la prensa internacional, que habla de que se vulneran los derechos de esos pandilleros. La prensa internacional no se preocupaba cuando esos pandilleros violaban, asesinaban o mataban. Ahora parece que sí, parece que tienen más derechos los pandilleros que las víctimas de los pandilleros. Y luego, como muy bien ha dicho, ese cártel de Puebla, que quería tener un aliado y le ha salido rana. Con toda esta gente en contra se ha enfrentado y sale adelante. Y además se está convirtiendo en esa referencia, él y tanto Milei, para salvar Hispanoamérica del socialismo del siglo XXI. ¿Qué opina usted? Sí, correctamente. Como digo, es una referencia, e inclusive creo que nuestra candidata María Corina Machado lo emulará en muchas de esas experiencias en el control, porque también Venezuela, el mismo mal llamado bolivarianismo del siglo XXI, nos ha dejado una serie de daños en la sociedad. Se han creado unos delincuentes que ahora inclusive, como hizo Fidel Castro con el Puerto Mariel, el mismo Maduro ha mandado delincuentes a otros países. En Estados Unidos están siendo afectados, y en Colombia, en Perú, en Chile, Ecuador, porque es un plan de ellos de sacar los delincuentes de Venezuela y mandarlos a otros países. Pero, por supuesto, Milei, Bukele y María Corina son ahora una referencia, una luz de esperanza para Hispanoamérica. Pues don Carlos Molina, un placer como siempre tenerle aquí en América Directo. Reciba un gran abrazo. Un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches. Señor Solaeche, Bukele es un ejemplo donde en esos países de Hispanoamérica, que son países totalmente fallidos, ha convertido un sitio donde nadie podía vivir en un auténtico paraíso y un infierno para aquellos que no dejaban vivir a los demás. Eso sí que le ha convertido en un infierno. A los malos un infierno y a la gente honrada un paraíso. Fíjate que no hay ninguna internacional política, ni socialista ni conservadora, donde encaje Milei al 100% ni Bukele al 100%. Son líderes naturales, Milei todavía por demostrar, aunque parece que apunta a maneras, pero Bukele lo ha demostrado. Y Bukele lo ha demostrado con una cosa muy importante, que es que ha ganado las elecciones por más del 80 y tantos %
El único que se ha aproximado a ese tipo de elecciones obviamente ha sido China o Putin, pero Putin tenía un 70 y tanto, pero en cambio Bukele y tal. Y una cosa muy importante, y es que a estas horas, a estas alturas, ninguna asociación, ni ONG, ni fundación internacional ha hablado de pucherazo. Ninguna, con Bukele. Es decir, con una victoria del 85% en cualquier otro país de Occidente, ya les digo yo a ustedes, que es que hubiera dicho, saltado la palabra pucherazo. En cambio no, con Bukele nadie ha abierto la boca. Nadie ha dicho que han metido papeletas en las cajas, nadie le ha acusado a Bukele. Por lo tanto, a mí me parece, yo estoy tremendamente orgulloso de nuestros hermanos hispanoamericanos, que en el mundo son referencias como líderes políticos con una nueva forma de administrar y de gobernar, de la cual está tomando nota todo Occidente. La vieja Europa está tomando nota de qué están haciendo estos nuevos líderes y gracias a Dios se han dado en Iberoamérica. Esperemos que en Europa, a ver si bueno, pues nos aparecen líderes parecidos a ellos y podemos girar. Ya yo creo que los viejos partidos, los viejos movimientos como es la socialdemocracia o el Partido Popular Europeo o estos republicanos o los demócratas en Estados Unidos, ya no es tanto en sí, sino la necesidad de un liderazgo personal fuerte que sea capaz de aglutinar con iniciativa y con preparación y llevar el pueblo detrás. Y eso es lo que ha hecho Bukele, democráticamente. Pues amigos, vamos a continuar y vamos muy rápido antes de irnos a publicidad, porque, atención, al menos 99 muertos en los incendios de Chile. El país vive su mayor emergencia desde 2010. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ascienden a 51 los fallecidos por los incendios forestales que se han extendido por zonas pobladas de la región de Valparaíso, según ha revelado la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá. Así ha afirmado que ha sido el incendio que más pérdidas humanas ha generado, convirtiéndose en la situación de emergencia después del terremoto de 2010 que más víctimas ha generado en el país. De esta manera ha informado de la instalación de 11 equipos investigadores, además de afirmar que por el momento no tienen un levantamiento completo de víctimas ni de infraestructuras dañadas, pero ascenderían a miles las viviendas afectadas. Ante esto, otras autoridades del país han señalado que existen antecedentes serios de que dichos incendios pudiesen haber sido intencionados, por lo que desde la Jefatura de la Defensa Nacional se ha prohibido el transporte de combustible en bidones. Pues ahí lo tenemos, mira lo que dice esta noticia, dice: Chile combate 165 incendios activos en 10 regiones del país en otro verano mortal. Señor Solaeche, lo de Chile ya empieza a oler, en el sentido que no es la primera vez que pasa. ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues yo creo que desgraciadamente es la especulación inmobiliaria. Es decir, Valparaíso es una joya y lógicamente los terrenos valen una fortuna. Yo aquí lo único que aconsejaría al gobierno, si realmente quieren atajar esto, lo que hizo aquí en España el presidente de Galicia, Manuel Fraga, que dijo: muy bien, pues todos los terrenos que hayan sido incendiados, por 50 años no se podrá construir encima de ellos. Se acabaron los incendios. Pues vamos a conseguir con este vídeo, amigos, de las tropas de la SWAT de Chile, precisamente, que mandaron a un concurso a los SWAT, todas mujeres. Vamos a ver lo que sucedió. Belarus, Thailand, Chile, 2 teams from the Emirates. The first one to get wet in the ice bath today. And, well, they are stuck in the middle of that zip line. Remember, if you fall in the ice bath, you have to go back to the beginning of the zip line and do it again. And currently, Chile have 3 team members stranded in the middle of that ice bath. Thankfully the water will be a little bit warmer than it was earlier on this morning. Vamos, vamos! And it just goes to show you how important momentum is. Oh,
three team members in the drink. Oh, it's all going hot. Pues ahí tenemos a los geos, o a las geos de Chile, señor Solaeche. ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, que imagínese usted que tienen que salvarle. Bueno, que las mujeres demuestran que tienen voluntad. Que tienen voluntad. Yo creo que yo cesaba directamente al responsable que ha enviado esta delegación, porque ni siquiera sabían de antemano las pruebas que iban a pasar. Como mínimo haber hecho una prueba previa de que la pasaban. Luego podrán quedar las primeras, las décimas o las últimas, pero hombre, como mínimo terminar las pruebas, ¿no? Yo creo que el responsable del SWAT en el equipo femenino, pues hombre, deberían de cesarle. Pero bueno, no deja de ser que la mujer intervenga y que sean capaces también de enfrentarse en los momentos difíciles. Yo estoy apoyando siempre a la mujer, aunque en este caso, desgraciadamente, no haya sido brillante. No, hay mujeres, por supuesto que tienen que estar en la policía, pero tienen, imagínense, el servicio de espionaje, de introducción, etcétera. Son las mejores, además. Son las mejores. Son las mejores, son las mejores. O sea, una cosa no quita a la otra. Exactamente. El tema físico, pues lógicamente hay una clara diferencia. Pero amigos, desde aquí tenemos que dar el pésame a la familia de Piñeira y sobre todo a todo Chile por la muerte del expresidente. Ahí tenemos la noticia: muere el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira, en un accidente de helicóptero. Señor Solaeche, unas palabras para el señor Piñeira. Pues un líder de Iberoamérica que se nos ha ido con harto dolor, un hombre muy preparado. Lógicamente pierde su gobierno en el año 22 porque todo el grupo de Puebla se le echa encima, toda la carga social se le echa encima ante una crisis, no olvidemos que era pleno COVID, frente a una decadencia de la economía mundial, y bueno, él pierde el gobierno. Este es otro de los hombres preparados de Iberoamérica. Él estudia en Harvard, es verdad que es de una gran familia, pero sobre todo es lo que hablábamos antes de Milei Bukele, es un líder, alguien que es capaz de transformar, alguien que se enfrente, no olvidemos que vota en contra del presidente Pinochet, que él se enfrenta, aunque luego posteriormente avanza en sus ideas y se hace más conservador, pero bueno, es un hombre que no dudó en su momento en dar un paso adelante y un hombre muy preparado. Es lo que necesita Iberoamérica y es lo que necesita Europa. Nosotros necesitamos líderes preparados y desgraciadamente el presidente Piñera nos ha abandonado cuando más todavía nos podía aportar. Pues amigos, nos vamos a publicidad y volvemos con Mabel Petit, que nos va a hablar, atención, de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. No se vayan, por si no nadie se lo va a contar. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día.
Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, ShuaFit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como ShuaFit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque ShuaFit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Y vamos a continuar, amigos, y nos vamos directamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí pues continúa la batalla legal de Donald Trump contra todo el Estado profundo para intentar por lo menos presentarse en esas elecciones. Pero allí el ataque es brutal de todos los jueces, fiscales, medios de comunicación controlados por Soros y los demócratas para evitar que la democracia siga su camino en Estados Unidos y que haya alternancia y que pueda haber unas elecciones libres, justas y sin trampa ni cartón. Mire la siguiente noticia, dice: la justicia de Estados Unidos falla que Trump no goza de inmunidad y podría ir a prisión. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. El titular que leíste no puede ser muchísimo más falso de lo que se ha venido vendiendo en la prensa internacional. Quien logró todo lo que ha sido el manejo de la información en materia de medios de comunicación aquí ha hecho sembrar una opinión externa que no se corresponde con lo que está pasando en los Estados Unidos. Fue una corte de apelaciones, un panel de jueces conformado por 2 mujeres que fueron designadas por el actual presidente Joe Biden y que son militantes del partido, y la tercera designada por el presidente George Bush y también es militante y adepta al actual presidente, independientemente de que el presidente George Bush sea un personaje que está en el bando republicano. También en esa sentencia que fue reseñada se señala que no hay sino un tiempo que tiene el expediente para apelar, pero todo está enmarcado. Mabel, ¿te puedes acercar un poquito? Es que se oye fatal. A ver si te vas a acercar al micrófono. Sí, vamos a tratar de hacerlo. No sé si me escuchan. Ahora mejor, ahora mucho mejor. Ok, lo que les estaba comentando es que esa decisión es de una corte de apelaciones que tiene 3 jueces formados por el Partido Demócrata y cuya campaña la han financiado los grupos que apoyan al Partido Demócrata. El presidente de los Estados Unidos está acosando a un expresidente para que no sea candidato. Ese es el hecho que queda en revelado ahí en esa magistratura, donde se ha planteado que no hay sino un límite, que la ley no lo establece para que haya una apelación de la decisión de la Corte de Apelaciones. Pero los abogados del expresidente Donald Trump han señalado que van directamente a la Corte Suprema de Justicia, donde, por cierto, también está a punto de revelarse una nueva decisión que se va a saber si o no el expresidente puede estar en las papeletas de los estados donde se están realizando las primarias republicanas.
Y esto se debe a que hay un abogado que en estos momentos está arrestado, que fue pagado para ir de estado en estado a decir que el expresidente Donald Trump no podía ser candidato porque él había apoyado una insurrección basándose en la regla 14. El Departamento de Justicia ha planteado un caso que lleva el fiscal especial, el señor John Smith, para que ese planteamiento de que el presidente no tenga inmunidad, pero que adicionalmente a ello sea reclamado directamente de que no puede ser candidato o no puede tener ningún cargo público porque estuvo insurrecto y que violó la Constitución, va a ser objeto de esa nueva sentencia que ya se está esperando, porque la Corte ha dicho que tiene que hacer el anuncio tal vez esta semana o tal vez la próxima semana. Se espera que sea esta semana, porque en paralelo observamos que el expresidente Donald Trump está ganando todos los grupos de caucus y las primarias en cada uno de los estados donde hasta ahora se ha realizado, a pesar de los esfuerzos que tiene el Partido Demócrata y una candidata que es del Partido Republicano, pero que está financiada por grupos y fondos de inversión muy interesantes para el análisis, y que no abandona la campaña electoral a pesar de que el expresidente está acumulando todos los delegados para esa convención nacional que se realizará en el mes de junio. Conclusión, tenemos todo concentrado en la Corte Suprema de Justicia. La decisión de la Corte es la que va a imperar, y en la medida en que la Corte no se pronuncie sobre esto, vamos a tener acciones como la que ocurrió, por ejemplo, en Hawái ayer, donde también surgen todos estos elementos para evitar que el expresidente sea candidato, pero el tema de la inmunidad del presidente de los Estados Unidos, eso sí que es un gran problema para los que vienen a hacer o a ocupar el cargo y los que ya lo ocuparon. Porque la ley no puede ser para uno solo, sino para muchos, y en este caso en particular, cuando se habla de que el presidente no tiene inmunidad, significa que va a poder ser juzgado Joe Biden, por ejemplo, por todos los crímenes que pueda cometer o no, o Barack Obama, o tal vez el mismo Bill Clinton, que a ellos no se les aplicó esta línea, que de acuerdo a los abogados del expresidente no se corresponde con lo que dicen las leyes de los Estados Unidos, y por ende es un asunto de carácter político. Pues Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo, y recibe un gran abrazo y cuídate mucho. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Pues señor Solaeche, lo que ha dicho Maybor es que directamente la información que está llegando a que, por ejemplo, Europa es totalmente falsa, que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, es increíble, ¿no?, cómo intentan tergiversar la información, sobre todo son máquinas de información falsa para ablandar el cerebro a la opinión pública y transformar la realidad en un auténtico mundo paralelo. Claro, estos son los célebres chavos que están, son por cientos de miles que están inundando de esta información falsa. Aquí lo que es cierto y verdad es que la Corte Suprema son 9 magistrados, de los 9, 3 los puso Trump. Trump quiere que llegue la Corte Suprema, pero la Corte Suprema lo que ha hecho es que se inhibió temporalmente hasta que se viera esto en la Fiscalía. El tema está en que si Trump llega vivo antes de que llegue a la Corte Suprema en las elecciones del 5 de noviembre, todo parece indicar que incluso hasta el propio Trump podría declararse inocente por la vía presidencial. Aquí alegan que que los hechos del asalto al Congreso fueron unos hechos civiles, que no son unos hechos de cuando él era presidente. Por eso cuando decía Maybor Petit, como ha analizado muy bien, que ni a Clinton, ni a Obama, ni al propio, en estos momentos, presidente
presidente de los Estados Unidos, se le podría juzgar por los hechos que ha cometido durante la presidencia. Entonces, este abogado famoso, el Smith, lo que está intentando es decir, no fue durante su cometido como presidente el asalto al Congreso, por lo tanto no le vale la inviolabilidad, ¿no? Ese es el punto que está haciendo. Claro, eso lo están juzgando jueces demócratas de Joe Biden y entonces lógicamente está perdiendo. El reloj es el que va a marcar al final si el 5 de noviembre la Corte Suprema no ha tomado todavía una decisión y el presidente Trump, si Trump gana las elecciones, ya no puede ser porque es inviolable. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención a esta noticia que dice que Petro denuncia una campaña de judicialización política en Colombia para sacarlo del poder. Bueno, señores, Petro, no es que haya una campaña del Poder Judicial contra él, es que directamente quiere acabar con el Poder Judicial, como lo está haciendo Sánchez aquí en España. Entonces, claro, el Poder Judicial se está defendiendo y le está diciendo, oiga, señor comunista, señor terrorista, señor narcoterrorista, usted tiene que cumplir estas leyes, porque estamos supuestamente en un Estado de Derecho. Señor Solaeche, claro, y estos comunistas, el Estado de Derecho les suena chino, mandarino, directamente. Ellos, lo que entran como un elefante en una cacharrería y pretenden pues controlar todos los poderes para implantar pues ese infame régimen de sangre, de piojos y de miseria. Lo del presidente Petro, o sea, es que no tiene nombre. A ver, su propio hijo, nadie más, su propio hijo, le dice que le ha financiado con dinero del narcotráfico y no tiene la vergüenza de dimitir. La gente que ha salido del Grupo de Puebla han salido el expresidente Samper y el expresidente Correa. El presidente Samper fue por financiación del cártel de Cali en sus elecciones del año 94. Que financió a través de su hermano sus propias elecciones y al final lo tuvo que reconocer. El Congreso le dimitió, pero la Corte le devolvió el puesto, pero él admitió que fue financiado. Este es uno de los apoyos del presidente Petro. Y el otro apoyo, ni más ni menos, que es del presidente Correa. El presidente Correa admite sobornos del 2012 a 2016 por contratos públicos a multinacionales, 8 años de prisión por cohecho. El mayor escándalo de corrupción de Ecuador. Luego tiene otro escándalo que es el escándalo Odebrecht. El secuestro de Balda, líder opositor, no digamos nada. Y el señor Correa, igual que nuestro Puigdemont, vive en Bélgica porque sabe que no puede ir ni a Colombia, donde le están juzgando, ni a Estados Unidos, porque si va allí le detienen. Me parece a mí que el presidente Petro podía elegir, dado su historial, que le apoye gente más normal. Totalmente, totalmente. Vamos a continuar, amigos, porque dice Cuba comenzó el año con 320 acciones represivas de la dictadura contra la población civil y una grave crisis económica. Y lógicamente Cuba, amigos, es una auténtica calamidad, es un estercolero comunista que hace que nuestros queridos hermanos cubanos vivan en la miseria total y que desgraciadamente, de ser la perla del Caribe, un país más avanzado en el año 59 que España, por ejemplo, y que Italia, ahora esté casi a la par con Haití. Esa es la situación de Cuba y eso es lo que significa el comunismo, que nadie se lleve a engaños. Y podrán decir, hablar muy bien, podrán prometerle el cielo, pero al final siempre le llevan al infierno. Quiero ponerle este vídeo de un cubano que se emociona en entrar por primera vez en un Walmart en Estados Unidos, que es, yo creo, que relata perfectamente lo que viven en Cuba, donde la miseria y el hambre es constante, las enfermedades, la falta de medicamentos, vivir siempre en estrecheces. Y cuando entra a un supermercado en Estados Unidos y ve que hay alimentos de todo tipo, parece que es un milagro. Véanlo. Vivir en Estados Unidos no es sinónimo de riqueza, buena vida y buen trabajo. Vivir en Estados Unidos es sinónimo de lucha, trabajo duro, sacrificios, soledad, valentía, sobrevivencia y muchas veces de ser humillado y despreciado. También significa renunciar a muchas cosas y sacrificarse por otras con el fin de tener una mejor vida. Esto es para aquellos que nunca han salido de su tierra y se atreven a criticar a aquellos que una vez con un poco de valentía, miedo, esperanza.
Pues ahí tenemos, amigo, cómo se atreve el régimen asesino de La Habana a criticar al capitalismo, cuando el capitalismo no es que esté muy por encima del comunismo racio y casposo, sino es que está a años luz. Esa es la diferencia entre 150 millas, me parece que hay, de Cuba a Estados Unidos, de un régimen llevado durante 60 años por asesinos comunistas y de un régimen llevado por una gran democracia como los Estados Unidos. Riqueza y pobreza. Este hombre se emociona, señor Solaeche. Bueno, es impresionante, es un vídeo terrible, ¿no? Porque ver un ser humano que puede emocionarse solamente con ver que están las estanterías llenas, a mí me parece desgraciadamente emoción. No tengo palabras para esto. No sé cómo se puede consentir las grandes fortunas que los hermanos Castro se han llevado fuera de Cuba y que estén consintiendo que las estanterías y los alimentos y la primera necesidad esté abandonada, como hemos visto en algún vídeo, cómo las calles se caen, cómo los edificios se caen, cómo los hospitales tienen que llevarse su propia ropa, su propia manta. Esto es increíble, esto es bochornoso y bueno, no sé dónde están Naciones Unidas, no sé dónde están los derechos humanos, no sé dónde están todas estas ONGs con los tambores aquí que se pasan en toda Europa, se pasan manifestándose por los derechos sociales y que luego son los primeros que hablan de los derechos y que son comunistas y tal. No sé, ahí tienen, vayan a Cuba y que lo cuenten. Pues amigos, nos vamos de Cuba, de ese infierno en la tierra, y nos vamos a otro infierno de un país que era el país más rico de Hispanoamérica, uno de los países más ricos del mundo, que también lo han destrozado. Porque comunismo es símbolo de pobreza, comunismo es símbolo de miseria. Comunismo, amigos, significa empezar a vivir un auténtico infierno. En Venezuela lo están viviendo, en Cuba lo están viviendo y algunos países parece que no se enteran de lo que significa esta lacra que ha supuesto para la humanidad. Más de 120 millones de personas asesinadas por el comunismo. Ese es su currículum cuando se presentan. No se dejen engañar, no se dejen engañar por esto, amigos. Venezuela, después de 25 años, es un auténtico estercolero. Y me voy a despedir con este vídeo, amigos, para todos ustedes. Pero antes déjeme despedirme, señor Solaeche. Muchas gracias, señor Solaeche, por estar aquí. Gracias por la invitación, Jesús. Gracias. Y amigos, a todos ustedes les dejamos con 25 años de terror, de sangre y de miserias que ha supuesto el chavismo, el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Hasta la próxima semana. Son 25 años que cumplimos el 2 de febrero y tenemos que hacer un recuento completo de todos los logros, alcances.